Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por ese día que tú nos das. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Por la oportunidad de estar aquí en tu casa una vez más, Señor, para alabarte, para escuchar de tu palabra, Señor, para convivir el uno con el otro. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que guíe ese tiempo, Señor, que tú seas el que hable y no sea yo, Señor. Y que sea tu voluntad, Señor, no la mía. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Como dije anteriormente, el tema de hoy es libertad y responsabilidad. Algo que tenemos que entender como cristianos, hermanos, es de que hay un balance entre la libertad y la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra fe. Amén. Y la clave es encontrar encontrar el balance entre la libertad y la responsabilidad como cristianos es la clave para nosotros establecer cuáles son nuestros estándares de vivir en nuestra vida rutinaria. Sin este balance nosotros lo que nos puede pasar es que podemos juzgar a otros cristianos o podemos ser de tropiezo para otros cristianos. Algo que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que no es perfecto, ¿verdad? Pero algo que tiene el gobierno de los Estados Unidos es que tiene tres branches of government. No sé cómo se dice en español, pero ramas de gobierno. Así para que una oficina no tenga más poder que la otra o que alguien suba a poder como un dictador y cosas así. Hay el ejecutivo, el judicial y el executive, legislative and judicial. Sí, el legislativo que hace las leyes, el judicial que enforza las leyes y el ejecutivo que bueno, ustedes saben, hermano, ustedes saben más que yo. Y eso pasa para que haya un balance de poder. Y así no haya más poder en un lado o menos poder en otro lado. Y nosotros como cristianos también hay un balance. Y ese es el balance entre la libertad y la responsabilidad. Cuando nuestra libertad quizás sea motivo para que otros, o para que sea de tropiezo para otra persona, o cuando nuestra libertad nos lleva a juzgar a otros, entonces es cuando debemos limitar nuestra libertad. ¿Ha habido alguna vez que ustedes han escuchado a alguien decir que hay más que un camino al cielo? O quizás que digan que Jesús no es el único camino al cielo. Vamos a leer, hermanos, Romanos 14:1. Y vamos a seguir leyendo de Romanos, así para que tengan su Biblia lista. Dice así: los débiles y los fuertes reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Su punto número 1 es: no juzgues a los demás. Debido a nuestra fe y los estándares para nosotros como cristianos de lo que está bien y lo que está mal, eso va a diferenciar a otras personas. Y quizás esas diferencias puedan ser algo que sea un impedimento para nosotros llegar a lograr a llevar el evangelio a otra persona. Digamos, por ejemplo, ¿verdad? Hace unos días cuando estábamos trabajando con los que trabajo, estaban hablando de los hindús, y porque había unas vacas ahí, y si no saben, los hindús no comen vacas porque creen en la reencarnación y creen que cuando usted muere, usted se hace en vaca. Y no es ofensivo, ellos lo ven como algo grandioso. Imagínese, hermano, que yo quisiera llevarle el evangelio a alguien que es hindú y lo primero que lo lleva a comer sea carne asada. Para nosotros la carne asada, hermanos, ya me dio hambre, no comí.
Pero para nosotros, hermanos, como hispanos, la carne asada es algo divino, es algo de Dios, amén. Aleluya. Es algo que está muy bueno, muy rico. Pero imagínense que si yo quisiera llevarle el evangelio a uno que es hindú y no conoce, y lo primero que lo llevo es a comer carne asada. Quizás esa diferencia entre lo que nosotros está bien o lo que está mal sea una diferencia en lo que ellos creen también, ¿verdad? Y puede ser un impedimento para nosotros. Y nosotros podemos decir, bueno, no seas tan, ¿cómo dicen? Ah, no te ofendas tan rápido o todo está bien. ¿Pero por qué? Porque para nosotros está bien comer carne, ¿verdad? Está bien comer carne de cualquier carne, ah, pero para ellos no. Y en esas ocasiones o en esas situaciones o en cosas así, ese es solamente un ejemplo. Pero hay diferentes ocasiones, diferentes cosas que pueden pasar. Quizás nosotros seamos tentados a juzgar a otra persona. Y no solamente somos tentados, hermanos. Yo creo que muchas veces, quizás aún sin pensarlo, juzgamos a otra gente. Quizás muchas veces aún sin pensarlo o al propósito, quizás juzgamos a la gente que está alrededor de nosotros hoy en día, adentro de esta iglesia. ¿Verdad que no es bonito que nos juzguen, verdad? Pero muchas veces es muy fácil juzgar a otra persona. Vamos a seguir leyendo Romanos 14, versículo 2 al 6. Dice, a algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come todo no debe menospreciar el que no come ciertas cosas, y el que no come de todo, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro, que se mantenga en pie o que se caiga? Es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. En esos tiempos había una costumbre de que la carne que vendían en los mercados era sacrificada y ofrecida a un dios pagano. Así que en esos tiempos había cristianos que no comían de esa carne para que no aparecieran que están diciendo que está bien comer de esa carne, ¿verdad? Que fue sacrificada y ofrecida para los ídolos. Y para en ese tiempo era un argumento que ellos tenían. Para nosotros quizás no tome mucha importancia, ¿verdad? Nosotros vamos a la carnicería de la esquina y tienen ahí una virgen y aún seguimos comprando, ¿verdad? De la carne que está ahí, ¿verdad? Y quizás para ellos lo están haciendo de una manera y nosotros con que comamos carne asada, hermanos, seguimos comprando ahí. Y quizás para nosotros no es tan grande un argumento o quizás no es de tanta importancia, pero para ellos era de gran importancia. Tanto así que hasta el líder Pablo tuvo que meterse y decir que está bien comer de esa carne. Con que le dé gracias a Dios, está bien comer de esa carne. Y si no comes de esa carne, está bien, simplemente darle gracias a Dios por la comida que tú sí comes. Y ese es un ejemplo. Pero ¿qué tipo de argumentos hay hoy en día en esta iglesia que quizás no sean problema grande para otras personas, pero para nosotros sí? Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, hermanos, porque estaba chiquito, lo he dicho antes, pero yo antes estaba chiquito, de estatura y de
de anchura. Yo me acuerdo que para venir a la iglesia yo me tenía que venir en camisa así de botones, siempre. Y a fuerzas, no siempre a fuerzas, pero casi los domingos con corbata también. Y a mí se me enseñó de que lo tenía que hacer para verme bien enfrente de Dios o algo así. Yo no me acuerdo. Hace mucho tiempo. Y ahora que yo estoy grande de altura y también de anchura, quizás no sea muy sabio yo, pero algo que yo puedo entender es de que a Dios le importa de que yo estoy aquí. Y quizás si yo me pongo corbata y me pongo traje y todo, y esa sea mi forma de agradarle a Dios, entonces Dios ve mi corazón. Si yo me quiero ver bien guapo, o sea, más guapo de lo no sé. Pero si yo me quiero ver bien, como dicen, pipiris nice, bien trajeado, bien peinado y todo, esa es mi forma de agradar a Dios. Si lo tomamos en forma de, como el ejemplo de la carne, Pablo decía, si comes la carne, dale gracias a Dios por la comida que comes. Si no comes la carne, entonces dale gracias a Dios por la comida que comes. Y estos simplemente son ejemplos. Pero ¿qué otros tipos de argumentos o cosas podemos enfrentar nosotros que quizás para nosotros está bien o quizás para otros no están bien? Algo que también debemos de entender es que nosotros nunca sabemos en qué forma Dios está trabajando en otra persona. En la manera en que Dios está trabajando en los corazones de otra persona. Quizás a veces vemos a gente que viene aquí en la iglesia, se sienta, quizás están bien calladitos. Y nosotros en nuestras mentes decimos que porque quizás no aplauden como nosotros, o que quizás porque no cantan como nosotros, o porque quizás no hablan de la misma forma en que nosotros hablamos, que quizás Dios no está trabajando de la misma forma en ellos que está trabajando en nosotros. Pero la verdad es que Dios trabaja diferente para cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. No debemos de juzgar el caminar de otra persona cuando nosotros estamos también caminando con Dios. Cuando nosotros ejercemos nuestra libertad, Pablo primero habló de comer la carne, ¿verdad? Como dijimos antes, la carne que era vendida al mercado y era sacrificada y ofrecida a un Dios pagano. Algunos cristianos se la comían y estaba bien, a otros cristianos no se la comían y no había problema tampoco. Pero algo que dijo Pablo en los versículos que leímos es de que si no comes de la carne, que tu fe es débil. ¿Por qué creen que Pablo dijo esto? Y no quiere decir que quizás sean menos cristianos o en sí que su fe sea débil, sino de que lo que quería decir es de que debemos entender cuál es la libertad en la que nosotros ahora caminamos en Cristo. Esto quiere decir que si tú no haces algo, tienes una fe débil, claro que no. Vamos a leer en 1 Corintios 10, 23 al 24. Primer libro de Corintios 10, 23 al 24. Dice así: todo es permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Lo que Pablo quería es de que los estaban escuchando entendieran que todo el caminar de todos con Dios es diferente. Mi relación con Dios
es diferente a su relación con Dios. Un ejemplo, yo creo que todos aquí tenemos hermanos, ¿verdad? Tenemos un papá o una mamá y mi relación con mi papá va a ser diferente a la relación de Daniel con mi papá. Eso no quiere decir que nos ame a uno más, aunque a veces eso, porque a él no le pegaron tanto como a mí. Y los nietos, uy, menos. Eso no quiere decir que a uno nos ame más o que a uno nos ame menos. Simplemente la relación entre yo y mi papá es diferente a la relación de Daniel con mi papá. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. De la misma manera, mi caminar con Dios va a ser diferente a su caminar con Dios. No quiere decir que sea menos o más alguien, o que uno está más cerca de Dios o menos cerca de Dios, o tenga una relación mejor con Dios o menos con Dios, sino es simplemente diferente. Nosotros no podemos juzgar el caminar de otra persona simplemente porque sirven a Dios de otra manera. Algo que yo siempre le digo a los jóvenes es de que, y yo creo lo he dicho aquí también muchas veces, es de que yo nunca he podido hablar como como quizás predicadores que yo escuché cuando yo estaba chiquito, ¿verdad? Un ejemplo muy fácil, si ustedes conocen al hermano Gil Alvarado, él predica de una forma y ora de una cierta forma y aún como él habla es de una cierta forma. Y si yo me comparo con él, yo puedo decir, no, pues yo no tengo nada de lo que tiene él. Y yo puedo decir, quizás Dios no obre en mí porque yo no hablo con él. Pero la verdad es de que nosotros somos personas diferentes. Yo no puedo juzgarlo a él y él no me puede juzgar a mí. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es diferente. Dios trabaja en nuestras vidas. Y es lo importante, es de que Dios trabaje en nuestras vidas, que nosotros le demos la oportunidad a Dios trabajar en nuestras vidas. Y cuando hablamos de libertad y responsabilidad en Dios, también tenemos que hablar de quizás el abuso de la libertad que nosotros tenemos en la libertad que Dios nos ha dado. Y lo que tenemos que examinar nosotros como cristianos es cómo nuestras acciones, cómo nuestros pensamientos y nuestras palabras afectan nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestro espíritu. Son 3 en 1. Quizás si yo le dijera, si yo le diera un vaso de poison, how do you say poison? Veneno. Si yo le diera un vaso de veneno y le dijera, tómese este veneno, no le va a pasar nada, usted en el nombre de Cristo no se lo toma, ¿verdad? Me reprende ahí luego. Pero si yo lo invito todos los días a mi casa a comer tacos, hamburguesas, sodas y de todo lo que usted quiera, hermanos. Amén. Luego. Quizás tomar el veneno así, luego, no lo vamos a hacer porque sabemos que es mala idea. Pero también muchas veces nosotros sabemos que estamos comiendo mal todos los días y aún así lo seguimos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abusamos de la libertad que nosotros tenemos en comer. Yo recientemente, hermanos, estoy tratando de dejar la soda, así que solamente tomo soda una vez a la semana. Bueno, trato. Soy honesto, hermanos, no siempre lo cumplo, pero trato de nomás una vez a la semana. Y ya de ahí voy a ir cortando un poquito más. Porque ya me dicen que si quiero otra sandía y yo digo, no. Pero ¿qué fuera si aplicáramos esto a nuestra alma, a nuestro espíritu? Así como dije antes, tomar veneno quizás es una mala idea,
Pero también el descuidarnos cada día, poquito a poquito, es mala idea. Y cuando lo aplicamos a nuestro espíritu, es igual. Quizás nosotros no vamos a dejar que alguien mate nuestro espíritu, que seamos tentados por algo que sea muy obvio para nosotros. Pero ¿qué tal si es algo poquito cada día, cada día? Quizás estamos abusando de la libertad que Dios nos ha dado. Vamos a leer Romanos 14 y vamos a leer del versículo 7 al 12. Romanos 14, 7 al 12. Y dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. ¿Cómo nosotros sabemos lo que está bien o lo que está mal? Antes que nada, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fuente de lo que Dios quiere. Amén. O de lo que Dios desea para nuestras vidas, o la voluntad de Dios. Cuando comparamos eso también con cuando usamos eso también con nuestra relación con Jesús y la guianza del Espíritu Santo, entonces con más confianza podemos saber lo que está bien y lo que está mal. Algo que hemos hablado en el estudio de los jóvenes es del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está aquí en la ausencia de Jesús. Amén. Jesús vino y se fue y mandó al Espíritu Santo. Pero también lo que hace el Espíritu Santo es casi como nuestra segunda conciencia. Nosotros como humanos tenemos una conciencia que nos dice: hey, no deberías de robar, no deberías de matar o mentirle a tus papás o cosas así. Pero esas son cosas rutinarias, esas son cosas que nosotros sabemos como sentido común. Pero en nuestro espíritu, en lo que son las cosas espirituales, en nuestra alma, está ahí el Espíritu Santo, que actúa como una segunda conciencia, que nos dice qué es lo que está bien, cuáles son los estándares de Dios, qué es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces deberíamos de simplemente preguntarle a Dios si algo está bien o está mal. Lo podemos ver cuando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu perdón, hermanos, lo escribí mal. Número 2, do no harm to others. No hagas daño a otra persona. Vamos a seguir leyendo Romanos 14, del 13 al 23. Y dice así: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practiquen.
Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Aquí podemos ver muy claros ejemplos de vivir en libertad y también vivir en responsabilidad de la libertad que nosotros tenemos. Aunque ellos que decidieron comer de la carne y tomar parte en celebraciones de ese tiempo, sabían que estaba bien hacerlo, tampoco abusaban de su libertad de hacerlo y no lo hacían como como a ellos les placía. Y quizás esos son ejemplos de lo que es, para ellos era comer carne, ¿verdad? Es un ejemplo para ellos. Pero ¿qué es para nosotros? ¿Qué tipo de libertad estamos usando o abusando? ¿Y qué responsabilidad estamos tomando en esta libertad? Algo que habla aquí es de no ser tropiezo para otra persona, de ver cómo nuestras acciones afectan a las personas que están alrededor de nosotros. Muchas veces es difícil dar prioridad a las necesidades de otros. Así vamos a leer en Filipenses 2, del 3 al 5. Filipenses 2, 3 al 5 dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo fue Cristo Jesús? El ejemplo de Cristo es de que Él siempre puso a otros por encima de sí mismo. Fue su último sacrificio, de dar su vida por nosotros, sin importar qué fuera lo que pensaran de Él. Aún cuando Él hacía milagros decía: no les digas a nadie que yo hice este milagro. ¿Por qué? Porque no quería que su ministerio fuera solamente como de fascinación de los milagros, sino quería que esa persona tuviera un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque antes que hiciera el milagro decía: tus pecados son perdonados. Así que nuestra interacción con el resto del cuerpo de Cristo, con usted, conmigo, con los jóvenes, con los varones, con las damas, con todos que estamos aquí, siempre debe estar centrado en Cristo. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras oraciones deben de ser centradas en Cristo. Amén. Y con eso termino, hermanos. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día que tú nos das, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la libertad, Señor, que tú nos das, Señor. Te damos gracias por la responsabilidad que tenemos aún en ti, Señor. Yo pido que tú tomes más parte de nuestras vidas. Yo pido que tu Espíritu Santo sea el que guíe nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor. Que nosotros no seamos un tropiezo para la persona que está alrededor de nosotros, Señor, sino que seamos como una luz en la oscuridad, Señor.
Te damos gracias por ese tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cada persona que está aquí. Y damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en esta iglesia. Amén. Amén.